Amén. Había un cansancio justificado, pero este cansancio, ahí es que quiero hablar, el peligro de estar cansado. Ay, sí, muy fuerte. El peligro de estar, gloria al Señor, en esa situación. Entonces viene Moisés y por estar cansado deshonra a Dios delante del pueblo. Wow, Dios bendiga a la audiencia de Excelencia Cristiana, Televisión y de tu espacio posicionado. Bendecimos al Señor, la audiencia, esa audiencia que siempre está en sintonía, para recibir una palabra poderosa que hoy la va a traer una de las jóvenes de la casa. Amén. Vamos a permitir que ella se esté presentando. Amén, amén. Dios le bendiga, pastora. Amén. Dios bendiga esta audiencia hermosa que está ahí con nosotros, escuchando palabra de Dios y palabra de bendición. Le habla su hermana y amiga Madeline Ortiz. Estamos aquí para compartir una palabra de bendición contigo. Sin más preámbulo, pastora, vamos a desarrollar este mensaje. Y el tema traté de titular este mensaje: Jesús te dará descanso. Ay, santo, es un tema que parece sencillo, pero a la vez un poco complejo, porque estamos viviendo una temporada de gente que está con el estrés al tope. Incluso el estrés se ha convertido en la enfermedad del siglo. Así es. Gloria al Señor. Vamos a leer en Mateo 11:28 y leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Amén. La versión NTV, gloria al Señor, dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo le daré descanso. Wow. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque ellas son vida en nuestras vidas. Te pido que tú la hagas explicativa en nuestra boca, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hablar de cansancio, pastor, es hablar de fatiga, es hablar de que algo está produciendo o absorbiendo tus energías. Hay muchas cosas. El cansancio es algo natural del ser humano, del ser viviente. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros invertimos energía, hacemos un trabajo, obviamente al final no tenemos la misma energía. Por eso que cuando vamos a poner ejemplo de un dispositivo. El dispositivo tiene un cierto nivel de carga, tiene 100. Cuando uno lo usa, va reduciendo la energía que tiene el dispositivo. Así mismo somos nosotros. Nosotros ahorramos energía en la noche cuando descansamos, cuando nos acostamos a dormir, pero cuando despertamos tenemos nuevas energías y esas energías las usamos para el día a día. Amén. Pero según algunos psicólogos, algunos expertos en la salud, pues dicen que hay varios tipos de cansancio, y en eso es lo que me quiero enfocar, porque Jesús está hablando aquí no solamente de un cansancio físico. Jesús está mencionando, esta palabra parece sencilla, pero es profunda y amplia, porque Jesús estaba mencionando muchas áreas del cansancio. Ahí estaba el cansancio espiritual, estaba el cansancio emocional y estaba el cansancio físico. Amén. A la generación que Jesús le estaba hablando, esa generación tenía estos tipos de cansancio. El pueblo de Dios estaba bajo el sistema romano, pastora, y el sistema romano lo tenía esclavizado, pero ellos venían de un sistema de esclavitud anteriormente. O sea, ellos estaban bajo una opresión que lo tenía cansado. Así es. Que había absorbido su fuerza física, emocional y espiritual. Amén. Porque cuando el pueblo de Dios no está bajo el gobierno de Dios, lamentablemente no puede ser dirigido, no puede ser efectivo en la asignación de Dios. Y así estaba Israel. Roma estaba consumiendo sus fuerzas. Roma le estaba consumiendo los impuestos. Era un abuso. Vemos la historia más adelante, ahí cuando comienza a hablar, que el Señor confronta a Zaqueo y le dice: voy a tu casa. La gente se altera porque dice: pero mira Jesús, el que se supone que trae una palabra fresca, al final se está confabulando con aquellos que están abusando. O sea, el pueblo estaba entrando en esta situación porque el pueblo estaba cansado. Sí. Así es. Todo el trabajo, al final la ganancia tenía que dársela a Roma. Gloria al Señor. Las opresiones que Roma hacía sobre el pueblo era un yugo de esclavitud, de dolor, y el pueblo estaba en una situación impotente. Yo quiero preguntarte en este momento: ¿qué te está produciendo cansancio? ¿Qué es lo que te está agotando? ¿Qué es lo que está quitándote las fuerzas? ¿Cuál es tu Roma en estos momentos? Gloria al Señor. Y hay gente que Dios lo está poniendo en ciertas situaciones, pero hay
una promesa para ellos. Así es. Pero ellos tienen que pasar por ciertos caminos que le va a producir cansancio. Así es. Y ese cansancio, gloria al Señor, puede al final terminar dañando muchas cosas, gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente está cansada emocionalmente, pastora, desiste con facilidad. Así es. Amén. Cuando la gente está cansada, hablar de un cansancio emocional es decir, bueno, estoy cansada de esta situación, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Vemos cómo Jesús confronta esta parte y le dice, uno de los discípulos dice, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y dice, el Señor le dice hasta 70 veces 7. Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos golpeados, que alguien nos miente, que alguien nos traiciona o que alguien nos vitupera, que alguien nos maldice, llega un momento que nosotros nos cansamos. Amén, así es. Y en ese cansancio nosotros podemos actuar de manera incorrecta, pero hay una palabra que me gusta que el proverbista dice, Gloria a Dios. la palabra blanda calma la ira, Así es. más la áspera hace subir el furor. O sea, hay una clave para aquellos que se sienten cansados emocionalmente. Cuando no sabemos qué decir, tratemos de decir palabras blandas. Amén. Gloria al Señor. Y este cansancio, también quiero hablar del cansancio espiritual, y es cuando nosotros peleamos muchas guerras en el espíritu. Aleluya, así es. Cuando nosotros comenzamos a interceder. Y yo veo en esta parte, veo a un Abraham intercediendo por su sobrino Lot. Aleluya. Había una situación de pecado terrible que había arropado a Sodoma, que había arropado a Gomorra, y todo el mundo estaba en una situación depravada, que delante de Dios había llegado el pecado. Y dice la palabra de Dios que se levanta este hombre a interceder, Abraham. Se levanta a interceder, se levanta a orar a favor de su sobrino, a favor no solamente de él, sino de la nación. Y dice la palabra del Señor que él oró y fue efectivo. Así es. Porque él estaba orando con su cuerpo, con su alma, en el espíritu, gloria al Señor. Estaba entregándolo todo. Pero llega un momento, gloria al Señor, más adelante que se presenta que él comienza a hacer un sacrificio y cae dormido. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros estamos en etapas, en el momento de la oración, nos estamos agotando? Es tan intensa la guerra, gloria al Señor. Y este es el cansancio más fuerte, el espiritual, pastora. Amén. Porque nosotros cuando estamos cansados físicamente, tomamos algo que nos da energía, podemos descansar, recuperamos las energías. Pero para nosotros recuperar las energías del espíritu, tenemos que entrar otra vez en el espíritu. Así es. Tenemos que entrar en el descanso del espíritu. Y en esa parte que quiero hablar más adelante, pero quiero que usted también le diga algo a la audiencia acerca de las experiencias del cansancio que hemos tenido muchos hombres y mujeres de Dios. Gloria al Señor. Amén. Sí, mira, te estoy escuchando y estoy analizando algo, porque tú decías que habían diferentes tipos de cansancio. Sí. Cansancio físico, que eso lo conoce todo el mundo, hasta los niños se cansan. Cansancio espiritual, que tú lo acabas de expresar ahora mismo, pero también el cansancio emocional. Hay mucha gente que también se cansan emocionalmente, y por eso tú ves que a veces sueltan fácilmente cualquier relación. Así es. Y cualquier amistad, cualquier sabor, como que en el buen dominicano sienten como que están cogiendo mucha lucha con alguien, y eso trae como que ellos lleguen a un momento que suelten con facilidad. Pero hay algo que yo analizaba y me iba un poquito, como tú hablabas de Moisés, me iba al caso de Moisés cuando el pueblo le estaba pidiendo agua, que el Señor le dijo que le hablara a la peña y él la golpea. Pero ahí vemos que ya Moisés Estaba cansado. estaba cansado de este pueblo, estaba cansado. O sea, eso me hace entender a mí que llega un momento en que tú estás haciendo algo para Dios, que si tú te dejas presionar tanto de la gente, te vas a cansar. Y no eres efectivo. Es ahí donde yo quiero ir. No eres efectivo, y es como tú decías, cuando tú sientes que te estás agotando, porque tú has leído una cita bíblica muy poderosa. O sea, cuando tú sientes ese cansancio, no puedes actuar. Tienes que ir al Señor, porque hay que entender que hay cosas que estamos recibiendo como presión, como opresión, para que nosotros nos sintamos cansados. Y es un tema que en estos días, como tú decías, se ha vuelto la depresión algo viral.
¿Y por qué esa depresión? ¿Por qué viene la depresión? Porque hay un cansancio de las tres partes. Sí. Se vuelve extremo, se vuelve algo agotador. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber manejar, como digo yo, le digo a mi esposo, mi amor, hay que pesar en balanza. Siempre hay que llevar todo, la casa, el hogar, la vida espiritual, todo en balanza, porque si tú dejas que algo se incline más hacia otro, entonces es cuando tú sientes que las cosas se están saliendo de control. ¿Sabe algo, pastora? Y la más vulnerable a entrar en los tres niveles del cansancio que hemos mencionado, porque hay más, Sí. pero vamos a enfocarnos en esta área, somos las mujeres. Exacto. La más vulnerable, porque usted mencionó una parte específica y central. Estamos a cargo de la casa, Sí. estamos a cargo de los hijos, estamos a cargo a veces en la mayoría de los casos de la finanza, porque no solamente es traer dinero, sino administrar la finanza, es que hay que estar a cargo de pagar esto y aquello. Entonces, aunque no querramos, entramos en un cansancio, gloria al Señor, de producir, y que no solamente en esta temporada la sociedad nos demanda, no que solamente el hombre produzca, sino que también nosotros tenemos que lanzarnos al campo a laborar, gloria a Jesús. Pero hoy Dios te está diciendo, Jesús es suficiente para darte descanso. Así Es una palabra sencilla, pero vemos lo amplia que es, gloria a Jesús. Cuando comenzamos a hacer una introspección en nosotros y decimos, yo me estoy mirando por dentro y estoy cansada. ¿Cómo tú te das cuenta si estás cansado cuando tú no estás siendo efectivo con lo que haces? Te pones en el liderazgo, Dios te da una asignación y no estás siendo efectivo en lo que Dios te mandó. Dios te está mandando a que hagas un trabajo específico en la iglesia y tú no estás siendo productivo, gloria al Señor. ¿Por qué? Me encanta cuando usted menciona a Moisés, pastora. ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba tan irritado, estaba tan vulnerable, que cuando él llegó, lo que hizo fue que Dios le había dado una palabra y en vez de transmitirla al pueblo, extraña la palabra. Rompe la tabla, gloria al Señor. Así hay gente, pastora, que está rompiendo la tabla. Así hay gente que está rompiendo el propósito porque está cansado. De la misma situación, Moisés estaba cansado, aleluya, de que el pueblo estaba en esta situación de vaivén, de inestabilidad. Era justificable. Sí. Era entendible porque el pueblo estaba en una situación de desobediencia. El pueblo había visto la mano de Dios obrar. El pueblo había visto un Dios que le había dado maná del cielo. Un Dios que le había dado agua a través de la peña. O sea, no había motivo para que el pueblo hiciera eso. Había una indignación justificada. Amén. Había un cansancio justificado. Pero este cansancio, ahí es que quiero hablar, el peligro de estar cansado. El peligro de estar, gloria al Señor, en esa situación. Entonces viene Moisés y por estar cansado deshonra a Dios delante del pueblo. Mi alma te adora, Jesús. Y a veces la gente dice, no, porque Moisés golpeó la peña, por eso fue que no entró, gloria al Señor. Y dice la Biblia específicamente, porque no me honraste delante del pueblo, no entrarás a la tierra prometida. O sea, ¿cómo el cansancio puede llevarte a que tú no entres a las promesas que Dios te había dado? A que tú no puedas disfrutarlas, solamente la veas de lejos, gloria al Señor. O sea, lo que está produciendo el cansancio en ti es retrasando el propósito de Dios en tu vida, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús. O sea, este es el peligro de estar cansado. No somos efectivos con lo que hacemos porque estamos fatigados internamente. Estamos fatigados, gloria al Señor, tanto de nuestras emociones espiritualmente y físicamente. Y como decía, el más importante es el espiritual, porque cuando estamos aunque hayamos dormido, no levantamos cansados. Usted no ha escuchado gente que se acuesta y dice, se levanta, duerme 8 horas, más de 8 horas, y al final dice, me levanté cansado. ¿Por qué? Porque la gente duerme, pero al final no descansa, porque su espíritu se mantiene en esa lucha y en esa guerra, gloria al Señor. Ahora queremos cerrar esta parte, gloria al Señor. ¿Cómo depositar el cansancio en la mano del Señor? Ahí hay un versículo bíblico clave que dice para esto, pastora. Dice, ven a la presencia de Dios. Así es. Deposita tus ansiedades. Confía en Él y Él va a hacer. Así de sencillo. No es una fórmula tan complicada, así como que 2 más 2 son 4. Ve a la presencia del Señor, deposita tus cargas, confía en Él y Él hará. Hay gente que está entrando en un cansancio emocional por falta de perdón. Dios mío, ay Dios mío, pastor, esto es intenso. Hay gente que está entrando en un cansancio espiritual también por raíces de amarguras. Así es. Vemos a una Ana con una situación, estaba cansada por la situación que vivía a diario con Penina.
Y ahí podemos ver las 3 etapas del cansancio que mencionamos. Sí. Ahí estaba el cansancio espiritual, emocional y físico. Pero ella buscó la clave. ¿Cuál es la clave? Entrar a la presencia del Señor. Wow. Ir a la presencia del Señor. Ahí tú vas a encontrar descanso y oportuno socorro. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Wow. Las cargas pesadas, gloria al Señor, que se puede interpretar en esta parte, también el pecado es una carga muy pesada. El pecado, gloria al Señor, es el que nos lleva, gloria a Jesús, a estar agotado todos nuestros días, gloria a Dios. Pero yo vengo a decirte que Jesús vino a desatarte. Jesús vino a darte descanso. Jesús vino a levantarte. Wow. Jesús vino a darte vida. Mujer, tú que me escuchas, entra a tu casa, entra a tu habitación, cierra la puerta y deposítate en la presencia de Dios, porque vas a encontrar descanso. Deposítate en la presencia de Dios, porque vas a encontrar oportuno socorro. Amén. ¿Sabe algo, Madeline? Que eso es poderoso. Tú sabes que yo analizaba mientras tú estás hablando, que por eso es que Satanás hace tanto impedimento para que tú no entres a la presencia, porque él sabe que la presencia, como el Señor le dijo a Moisés, mi presencia te dará descanso. Wow. No hay una manera de que nosotros recibamos descanso que no sea a través de la presencia. Mira, yo por experiencia a veces me he estado, como en el buen dominicano, me he estado ahogando en un vaso de agua, como dicen, y cuando suelto todo en un momento, porque hay veces que tú, por más que si te llevas de los afanes, si te llevas de los compromisos, nunca vas a tener un momento a sola con Dios. Entonces, cuando tú llegas a ese momento que tú sientes que ya dices, no, tengo que ir a la presencia, te das cuenta que era un vaso. Ni siquiera era un río, ni era un lago, era un vaso. Entonces, me estás entendiendo lo que quiero expresar. Entonces, pastor, usted me está diciendo que el cansancio me hace ver las cosas más grandes de lo que son. Correcto. Eso es lo que quiero puntualizar. Hay personas que su solución está simplemente, como dice, venir y traer, dice, venid a mí los que están trabajados y cansados. O sea, la respuesta de sentirte tan agotada, espiritual, emocional y físicamente, está en la presencia de Dios. Óyeme, cuando tú sientes esa presencia del Señor, tú sientes que se te va un peso de arriba, y las soluciones a esos problemas son fáciles. Aunque sean difíciles humanamente hablando, pero tú lo vas a ver fácil, porque vas a comenzar descansando tú y dejándolo de en la mano del Señor, y el Señor te dará la estrategia. Por eso es que Él dice que vengan a mí los que están trabajados y los que tienen esa gran carga, como dice la otra versión, porque hay gente que tienen cargas que no eres tú que debe llevarla, es Dios. Así es. O por lo menos en Dios hacerla más ligera. Amén. Usted sabe algo, pastora, que hay algo que la gente, hay muchas personas que no están conscientes de esto, de que el cansancio produce enfermedad. Sí. Y así como le decía a usted, pastora, esta ha sido la enfermedad del siglo. Sí. El estrés, gloria al Señor. Cómo hay personas que han entrado en un nivel de estrés tan fuerte que, ¿sabe lo que hace el estrés a nivel físico? Comienza a liberar cortisol en nuestro cuerpo, y eso comienza a soltar radicales libres que hacen que las células de nuestro cuerpo comiencen a deformarse. Wow. Y por eso es que estamos viendo tantos tipos de cáncer. Sí. Gente con cáncer de esto, gente con cáncer de aquello. ¿Por qué? Porque la gente no entra en un descanso. Hay gente que van y se acuesta, pero como le decía, pastora, se levantan aún más cansados. ¿Por qué? Porque no entran, solamente duermen, pero no descansan. Wow. Y Dios te está enviando a que entre a su descanso, a que entre a su presencia, porque allí encontrarás descanso y oportuno socorro. Wow, quizás te sientes perseguido, pero yo te estoy diciendo a ti que hay alguien que puede ser tu refugio. Así es. Quizás te sientes abatido, pero yo te estoy diciendo en este momento que hay alguien que puede ser, aleluya, tu consuelo. Wow. No importa la situación que tú estés viviendo, hay un Dios que es suficiente para darte descanso, oportuno socorro. Wow, hay un Dios, gloria al Señor, que puede sacarte de cualquier situación en la que tú estés. Gloria a Jesús. Poderoso. Por eso me gusta ese Salmo 46, que el salmista decía: Dios es mi amparo, sí, y mi fortaleza. Wow. Mi pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Jesús. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen, aunque se turben sus aguas, gloria al Señor. De todas maneras, en mi palabra, yo le voy a añadir a este salmo: yo voy a descansar en Jehová. Wow.
alma te De adora, todas Jesús. formas, aunque los montes estén, mira, una montaña estremecerse, es decir, aunque haya un temblor de tierra, yo voy a descansar en el Mi alma Señor. te adora, Aunque Jesús. mi casa se esté estremeciendo por las dificultades, yo voy a descansar Wow, en así Jehová. es. Aunque todo se esté derrumbando, yo voy a entrar en esa profunda paz. Wow, así es. Gloria al Señor. Mi alma te adora, Y la Jesús. paz es una cualidad del fruto en el Espíritu. O Así sea, es. para tú entrar en descanso, obligatoriamente tienes que depender del Señor para vivir en el Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, Amén. gloria al Señor. Así es, Madely. Y eso debemos de apropiarnos de esa palabra que tú acabas de depositar. Sí. El descanso en Dios es que va a traer esa paz. Sí. Tú entrar a la presencia de Dios y descansar en Él te va a dar la paz, como dijo el Señor, le dijo Jesús a los discípulos, la paz que yo le doy no fue el mundo que se la dio. Y como no fue el mundo no se la puede quitar. No puede haber cansancio en esta tierra que te quite la paz que Dios te ha dado. Si te sientes cansada, si te sientes agotada, ve a la presencia de Dios. Yo quiero que tú ores por esas personas que no han podido entender este concepto de ir a la presencia de Dios, a buscar ese descanso en medio de esa batalla, dificultad, prueba, proceso, esa enfermedad, cualquier caso en el que se sientan agotados y cansados, porque una enfermedad cansa. Hay gente que se sienten cansada por una enfermedad que están padeciendo. Hay gente que se sienten cansada por un hijo quizá en un estado ya vegetal. Tenía una compañera que ella me decía, yo amo a mi hijo, pero me siento agotada. Son 15 años tratando con una enfermedad de una parálisis. Y no es que quiera que Dios se lo lleve, lo que pasa es que necesitan fuerza, necesitan esa fuerza ser renovada. Y yo sé que así quizá hay mucha gente en la audiencia que necesita entrar a ese descanso. Ora por esa Gloria al persona. Señor. Padre, en el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Oramos por esta Gloria audiencia a Jesús. hermosa que está, Dios mío, presente. Sí, yo te Señor. pido que tú traigas descanso. Amén, gloria a Dios. Yo te pido, Dios mío, que ellos puedan entender que así de simple es. Gracias, mi Tú Dios. le darás descanso. Así es. Tú quitarás toda carga pesada. Oh, mi alma te adora, Yo te pido que Jesús. tú levantes las mujeres que están Gracias, en esta Espíritu situación. Santo. Mujeres que están a punto de soltar Sí, el Señor. hogar, Dios Sí, mío, Señor. por cansancios. Oh, mi alma te adora, Mi Jesús. alma te adora. Ey, papá. Ey, Dios mío, Ey, restaura sí, la Espíritu fuerza de las Santo. mujeres en esta Gracias, hora. Señor. Padre, para que puedan ser buenas Gracias, administradoras, Jesús. constructoras de su casa, Señor. alma te adora, Dios Espíritu mío, Santo. obra, Padre, para que sus emociones, su físico esté Gracias. óptimo, Señor, para hacer tu perfecta En el voluntad, nombre de Dios. Cristo. Glorifícate, Gracias. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga, Madely. Dios Amén. bendiga esa palabra y esa oración que hiciste por la audiencia. Estuvo con ustedes la pastora Heavy Peguero y también, Madeline Ortiz. amén, este fue tu espacio posicionada. Amén.